Aquí estamos de vuelta con lo que tiene que ver con Vida TV Play y esto de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Feliz, como siempre se los digo, y no cesaré de decir y de expresar mi gratitud a Dios por la oportunidad que tengo de compartir lo que Dios puso como peso en mi corazón para que pueda vaciarme a través de las redes y especialmente del trabajo que se hace en Vida TV. Un trabajo que está creciendo, que se está expandiendo y que cada vez hay un mayor contenido, procurando pues abarcar temas, posiciones que son de gran importancia para que quienes siguen las redes sociales y muy especialmente a Vida TV Play este, puedan estar bien documentados, bien informados, para que pueda haber una meditación en el Señor y sepamos cómo orar, cómo, cómo ponernos ante Dios y seguir clamando, intercediendo, porque al fin y al cabo es parte de nuestra responsabilidad. Hoy quisiera darle continuidad a lo que comenzáramos la semana pasada, pero con ciertos matices en los que necesariamente tengo que entrar eh, en la teología propia. Dentro de la teología propia se trata lo relativo a la Trinidad, se trata de Dios el Padre, porque es necesario partir de allí. Cuando nosotros estudiamos la teología propia y buscamos en las escrituras, meditando, cómo bajar la información, cómo hacer posible que las inquietudes que Dios pone como peso en nuestros corazones puedan ser canalizados, pero también recibidos con cierta facilidad. La Trinidad no es fácil eh, manejarla, porque nosotros somos seres finitos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero al fin y al cabo somos creados. Y en nosotros hay una cantidad de habilidades, de talento, que todavía por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra naturaleza caída, no hemos podido accesar, no hemos podido echar manos de la sinapsis deben sucederse en nuestro cerebro para que podamos decodificar los códigos eternos. Sin embargo, tenemos el apoyo por la misericordia de Dios de las Escrituras. Y de las Escrituras emanan muchas verdades. Dentro de esas verdades está el hecho de que aparece una palabra que es eterno. Dios es eterno, un atributo de Dios. Y la eternidad es sencillamente así, un estado sin tiempo, sin tiempo. Es muy importante esto. En ese estado sin tiempo, el Padre tiene, el Padre es el engendrador y el Hijo es el engendrado. Entonces, la relación que hay entre el Padre y el Hijo es eterna, donde el Padre es el permanente engendrador y el Hijo es el permanente engendrado. Esa es una relación eterna, sin tiempo, en donde se le da la explicación o donde percibimos y simplemente, aunque no cabe en nuestra capacidad mental, lo recibimos por fe. El Padre es eternamente el que engendra al Hijo. Y esa relación continua y permanente también tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está procediendo del Padre por voluntad del Hijo permanentemente. Entonces allí tenemos el que muchas veces lo hacemos simbólicamente como un triángulo, que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en un orden de ideas como esa, también viene la idea, de acuerdo a lo que se desprende de las Escrituras, que entre Dios y su pueblo hay una permanente relación y que esa permanente relación dio origen a la iglesia.
Esa es la razón por la que, me imagino, y podemos pensar, podemos elucubrar y podemos llegar a la conclusión de que en un momento determinado, cuando Dios decidió, y cuando digo cuándo, el cuando ya estoy metiendo un tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo, pero tenemos que utilizar esta palabra obligatoriamente para poder darnos a entender. En un momento determinado, sin que haya tiempo en la eternidad, Dios le plació, pensó en la posibilidad de crear a un ser a imagen y semejanza de él. Estamos hablando del hombre. Cuando pensó en el hombre, automáticamente, simultáneamente, no sé cómo ocurrió esto, pero el Hijo se hizo hombre. Y el Hijo ya debe aparecer en nuestra mente, porque de acuerdo a las Escrituras, así nos los dice, que como Él es el primogénito de entre los muertos, ya cuando Dios piensa en el hombre, lo piensa perfecto, piensa en que ha caído, ya cayó, porque le dio una capacidad de decidir y cuando decidió, decidió mal. Cayó, pero también lo vio restaurado y lo vio glorificado. Al mismo tiempo, está viendo, podemos ver al Hijo, al que eternamente está siendo, digamos que, engendrado, se hace hombre, se ve muerto, resucitado y ascendiendo a los cielos y, y volviendo a esa relación permanente de padre e hijo, donde el padre lo está engendrando y el hijo está siendo engendrado permanentemente. Bueno, eso camina en nuestra mente o debe caminar, porque ¿de dónde sale eso? Eso sale de las escrituras. Por años el hombre, los hijos de Dios, han estado pensando y escribiendo al respecto. Por la gracia de Dios y por el empuje que el Espíritu Santo de Dios hace en muchos corazones, los hombres escriben. Y cuando escriben, entonces la siguiente generación o todos los que se exponen a esas escrituras somos edificados. Damos gracias al Señor por todas esas personas que durante siglos han estado escribiendo, pero es Dios quien ha estado impulsando a todo esto. De la misma manera, con el mismo tenor, con la misma intensidad pensamos en la iglesia, porque esa relación de pueblo con Dios dio origen a la iglesia, dio origen al matrimonio. Lo que sucede aquí en los términos donde sí hay tiempo, donde lo natural se manifiesta o donde ya está por escrito, aquí en lo natural lo que nosotros vemos es consecuencia de lo que existe en la eternidad sin tiempo, esa verdad eterna, esos principios eternos eh, simplemente están reflejados en términos naturales aquí en la creación. Eso deriva de las mismas escrituras. Y hoy podemos tocar en estos veintitantos minutos que queremos que suceda nuestro encuentro. Asuntos como este son los que nos convienen abordar. Tenemos que pensar, porque cuando pensamos en la iglesia específicamente, nosotros debemos sentirnos agradecidos de que Dios nos haya pensado, de que somos agradecidos y por ser agradecidos, nosotros debemos tener unas acciones que se correspondan con ese agradecimiento. Cuando hablamos de la iglesia, la palabra iglesia, eclesia, como se dice en griego, tiene una connotación. Más bien vamos a echar mano pues de lo que es esta parte de la denotación y la connotación. Las denotaciones son las palabras, de acuerdo a la semiología y específicamente a la semántica,
Las palabras que aparecen ya en nuestro diccionario son las que ya tienen una denotación, ya las tenemos como conceptos y ya los compartimos para que nos podamos comunicar con eficiencia. Pero las palabras con connotación van un poco más allá. Y es en este punto en donde me quiero detener, porque la palabra iglesia aparece, por ejemplo, en las escrituras antiguo testamentarias muchas veces. La palabra eclesia no aparece en el Antiguo Testamento como tal, ah, pero sí en su equivalencia cuando fue realizada 3 siglos antes de Jesucristo, en lo que se denomina la Septuaginta. Ustedes todos sabemos que la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Y en hebreo existe una palabra que, que esa palabra fue traducida luego al griego como iglesia, como eclesia. Y la palabra hebrea es kahal, kahal. Ah, después que se ha hecho esta transliteración, y después de la transliteración se ha traducido y queda la palabra eclesia. ¿Por qué? Porque los hebreos querían transmitir que kahal en su idioma significaba consejo, que significaba asamblea, reunión, una multitud reunida para tomar decisiones. Eso encierra la palabra kahal en hebreo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento aparece muchas veces la palabra iglesia, pero no como la iglesia del Señor Jesucristo, sino como una congregación. Uno de esos pasajes los encontramos en Génesis, en el capítulo 28 y en el versículo 3, que me permito compartir con usted en este momento. Dice así: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Allí aparece la palabra Cajal, Qahal, Cajal. Esa palabra cuando fue transcrita al griego en el 3er siglo antes de Cristo, entonces encontramos la palabra eclesia. Pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, he compartido con ustedes una y otra vez de que no hay palabras guardadas en el baúl del cielo, sino que Dios utiliza las palabras que los hombres han inventado para comunicarse. Y de alguna manera, Dios va introduciendo en la humanidad palabras que terminan siendo un concepto, que dan una idea y que la idea debe ir creciendo hasta transformarse en una definición. Entonces, una cosa es un concepto y otra cosa es una definición. El concepto es una idea, pero la definición es la declaración exacta, perfecta, sin que quede nada por fuera. Bueno, nosotros no entendemos de la iglesia su definición, pero sí tenemos un concepto, porque en las escrituras Dios de una manera gradual fue introduciendo la palabra eclesia, que si bien no se manejó desde el principio en los términos religiosos, se manejó para hacer convocatoria más bien de asuntos que tenían que ver con lo político, con lo social y lo político, para atender asuntos sociales y políticos. De eso se trató. Hay más versículos, hay más pasajes donde aparece esta palabra en el Antiguo Testamento. La siguiente vez aparece en Génesis, en el capítulo 49 y en el versículo 6, y dice: en su consejo no entre mi alma,
ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toro. Esta fue una de las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Y en esta palabra, en su consejo, eh, allí aparece otra vez la palabra eclesia, pero no es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, Dios va introduciendo la idea, esa idea, haciéndola concepto, para que luego se convierta en una definición. La definición va a terminar siendo la iglesia perfecta de Jesucristo en los términos de la iglesia que será glorificada. Por eso nosotros debemos sentirnos felices por participar, por ser partícipes de la iglesia. Les adelanto, nosotros no somos iglesia, nosotros somos parte de la iglesia. El término iglesia siempre en las escrituras, antiguo testamentaria y neotestamentaria, no apuntan hacia la individualidad, sino a lo colectivo, porque se trata de una asamblea. Y esto lo especifica Pablo en su carta a los Corintios, en su capítulo 12, cuando habla de que el cuerpo, nosotros somos un cuerpo de muchos miembros. De manera que usted no es iglesia, usted es creyente, es parte de la iglesia. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Dios nos pensó desde la eternidad para que fuésemos una asamblea, para que fuésemos una representación, porque al fin y al cabo nosotros somos la expresión corpórea de Cristo en la tierra, que tiene funciones específicas. Y eso es lo que Dios prepara a través de todas las escrituras, el hecho de que la iglesia sea entendida no solamente como una asamblea en la que en un momento determinado los hombres en su lenguaje se reunieran para tomar determinación, sino que Dios está llamando a personas que reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador y se constituyan entonces en esa parte de ese cuerpo que es la iglesia, donde se van a tomar decisiones, donde vamos a reunirnos para tratar los asuntos de Dios con los que vamos a leudar el pensamiento de la sociedad mundial, para que entonces el reino de Dios sea establecido en esta tierra mediante la metodología que se llama el Evangelio. Aparece en los Salmos otra vez la palabra eclesia en el capítulo 26 y en el verso 5, donde dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Aquí aparece otra vez la palabra iglesia, pero aquí no está hablando todavía de la iglesia del Señor Jesucristo. Aún en el capítulo 89 de los Salmos, vale decir, el Salmo 89, y en el verso 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Esos santos aquí están referidos a los ángeles, de acuerdo al contenido, al contexto del que el salmista Maquil quiere transmitirnos cuando dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Entonces dice: en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Aquí se confirma que lo que sucede a nivel natural en medio de la humanidad es simplemente una proyección o un reflejo de la verdad eterna en Dios. Aquí me dice que los ángeles se congregan y alaban a Dios, que los ángeles también se congregan. Dios apuntó a que los humanos también nos congreguemos
para alabarle, para glorificarle, para tratar los asuntos de Dios, para enseñar de Dios. Y cuando lo comenzó a hacer con una nación a la que Dios escogió, que fue Israel, y lo reunió en asamblea. Ahí hay una luz de lo que debía ser entonces para el futuro la iglesia. El mismo Isaías y muchos otros pasajes antiguos testamentarios hablan de esta palabra iglesia, que todavía no está hablando específicamente de la iglesia del Señor, pero el que sí la introduce de una manera especial es el mismo Señor Jesucristo, cuando él mismo en un momento determinado, dice las escrituras aquí en Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 18, dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todavía aquí el Señor Jesucristo ya nos habla de que habrá una iglesia, sí, pero que ya él mismo la edificaría. ¿Cuándo comenzó a suceder esto? En los tiempos de la humanos, en lo temporal, el día de Pentecostés. Allí se inicia la iglesia, que fue pensada en Dios. Claro, recuerden el comentario que le hice al inicio de este programa. Sí, pero es a través y a partir de Pentecostés donde la iglesia se hace presente ya como un cuerpo. Porque entonces nosotros allí ya deberíamos sentirnos privilegiados, gozosos y querer ser parte de esa expresión, porque esa expresión que se llama iglesia, ese organismo que se llama iglesia, tiene funciones muy importantes porque Dios ha diseñado un tiempo, diseñó un tiempo, y esto tiene relación con el séptimo día. Dios habla de tiempos en la creación. Pienso yo que fueron un día, 2 días, 3 días, al tercer día, al cuarto día, al sexto día ya Dios le había pasado la película a Moisés allá en el monte. Y entonces él escribió y dijo, la tarde y la mañana un día. Y al siguiente día le mostró todo lo que pudo ver en ese tiempo. Pero el séptimo día lo introduce Dios como un tiempo no definido en donde el hombre iba a terminar haciendo la voluntad perfecta de Dios y en donde él iba a reposar. Allí se introduce en la humanidad el día de reposo. Pero esto es para conversarlo en otra oportunidad. Aquí en el capítulo, ah, en el capítulo 16 y en el versículo 18, ya dijimos que el Señor Jesucristo habló de la iglesia, la introdujo, y él está hablando de que él mismo la va a edificar. Y la comenzó a manifestar para la humanidad el día de Pentecostés. Todo esto fue anunciado, fue anunciado. Ahora, nosotros que estamos estudiando y que permanentemente estamos meditando acerca de estas verdades para compartirla con usted, es como para animarlo, es como para usted que se sienta gozoso, feliz de formar parte del plan de Dios. Usted tiene una identidad bien clara de acuerdo a las escrituras. Formar parte de la iglesia, ser un creyente de Jesucristo y por tanto formar parte de un cuerpo. Dios diseñó un tiempo y este tiempo que los teólogos han denominado gracia, un tiempo de gracia, es todo ese lapso en el que la iglesia anunciará por vía del evangelio el amor de Dios.
todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre. Ese tiempo se tiene que agotar, porque de acuerdo a las escrituras, el tiempo se agota. Entonces Dios va a levantar a una iglesia, a esa iglesia lo va a levantar y vendrán acontecimientos sobre la tierra que la Biblia los llama la gran tribulación. Y vendrán tiempos muy especiales hasta que el Señor Jesucristo retorne por segunda vez sobre la tierra y establezca su reino milenial. Otra etapa, otra conversación. Pero formar parte de la iglesia es el anhelo de Dios, que el hombre elija eso. Hay otras corrientes pensantes que dicen que no, que ya Dios determinó quién forma parte y no de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo, como muchos no lo están. Por ejemplo, Jacobo Arminio no estaba de acuerdo, pero los calvinistas sí. Y los agustinianos, San Agustín de Hipona, y los que estudiaron a San Agustín, en cuanto a ese punto se refiere, yo no estoy de acuerdo y muchos no estarán de acuerdo. Pero por ahora yo comparto lo que tengo en mi corazón para que usted sea edificado, para que usted sea consolado, para que usted sea inclusive exhortado y para que nos gocemos, hermano, de que nosotros, nuestra identidad está relacionada con un plan eterno de Dios. ¿Qué le parece a usted? Mire, aún en el capítulo 18 del mismo Mateo y en el versículo 17, cuando aquí el Señor Jesucristo está hablando y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa iglesia allí no es la iglesia de Jesucristo. Y las dijo el Señor Jesucristo. Estaba hablando, era de la asamblea regular que correspondía a la ley, a la asamblea de la ley. Pero no es sino hasta en el capítulo 20 y en el versículo 28 de la, del de Hechos, en el 20-28 de Hechos, nos sentimos realmente gozosos cuando verdaderamente aparece aquí el plan de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Aquí aparece esta palabra episcopo, que es traducida al castellano como obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De esta es lo que yo quiero hablar. Y que si hoy no nos alcanza el tiempo, yo quiero tocar otras cositas que tienen que ver con esto tan importante que es la iglesia, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con algo del que nosotros no podemos evadir, porque Dios en nuestra identidad nos ve así, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la novia de Cristo, que somos la esposa del Cordero, que somos la familia de Dios, que somos la casa de Dios y que somos el templo viviente de Dios. Por eso nosotros estamos tocando vez tras vez todos estos asuntos que no hacen otra cosa sino hacer que sintamos un deleite, un gozo de que Dios le haya placido desde la eternidad hacernos partícipe de su plan. Pero esto nosotros vamos a detenernos ahora en este momento, puesto que el tiempo ha tocado a su fin. Seguiremos conversando de esto y de otras cosas que son tan importantes para todo aquel que ha dado el paso más importante que pueda dar sobre esta tierra todo ser humano. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que la identidad nuestra esté en estrecha relación con ser parte de un cuerpo que es la iglesia, la expresión corpórea de Cristo en la tierra, la cual tiene funciones en las que compartiremos una y otra vez esas importantísimas
responsabilidades y nos sintamos felices de ser instrumentos de Dios en este tiempo, en esta tierra, en esta sociedad. Por ahora nos detenemos, no sin antes invitarles muy cordialmente a que le dé like a toda la productividad que tiene Vida TV Play. Compártala con otras personas y síganos a través de las diferentes plataformas en donde está presente el gozo de un grupo de hermanos que se dedican a trabajar arduamente para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea expandido. El Señor me los bendiga en sumo grado.